Ok, entonces nuevamente buenas noches. Bienvenida a estas últimas sesiones que ya tenemos programadas para esta ficha, ya que de acuerdo a la planeación nosotros finalizamos el próximo viernes 3 de junio y se nos hacía necesario tener esta sesión para validar como temas pendientes, validar cuál era su estado, cómo estaban ustedes en la entrega de evidencias y demás, y por ende, pues obviamente esperar que todos ustedes logren certificarse. Entonces, para ello, pues es de recordar que estamos en la última fase. Esa última fase es la fase de evaluación. Y dentro de la agenda, pues no está más, sino que evaluar el contenido de la guía que tiene que ver con esta fase. El cronograma, que como ya lo mencioné ahorita, pues tiene fecha de finalización para el próximo 3 de junio. Y la socialización pues de las evidencias, conocer cómo van ustedes en cuanto a la construcción de esas evidencias y resaltarles pues, la entrega de las evidencias que puedan tener pendientes dentro de las fases vistas anteriormente. Revisando la plataforma, identifico pues que hay algunas evidencias todavía por evaluar de varios instructores. Ya a partir de mañana empiezo la gestión. La idea es que finalizada la semana, pues ustedes estén al día, tanto en entrega de evidencias como en la evaluación de las mismas. Entonces, eso con respecto a esas entregas. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir entonces la guía de aprendizaje. Entonces, dentro de la guía para esta fase, pues nosotros en la competencia contable solo tenemos 2 evidencias por entregar. Esas 2 evidencias es una infografía sobre ajustes de cierre contable, que es básicamente conocer cuáles son las etapas que hay que tener en cuenta al momento de cerrar un periodo contable, y el taller de ciclo contable, que es alusivo a lo que tiene que ver con la aplicación de todos los contenidos teóricos directamente en el sistema SIGO. Esta semana que pasó, les compartí ya la grabación de las indicaciones con el profe de Cultura en el Deporte, para los que aún tengan pendiente entregas de evidencias, y con la profe Ana Carolina, pues se reunieron el día sábado para concretar todo lo que tenga que ver con las evidencias de su competencia, que es la de inglés. Entonces, en vista a ello, pues solo faltaba yo y quise de alguna manera adelantarlo al día de hoy para que nos quede como el tiempo suficiente y si surge la necesidad, pues volvernos a conectar. Las evidencias en su totalidad se estarán cerrando el próximo viernes 3 de junio. Hasta ese día van a estar habilitadas. De hecho, voy a concertar la posibilidad de que me las dejen cerrar eh, el día domingo, 5 de junio, para que ya una vez llegue esa fecha, pues ya se cierre definitivamente la plataforma y las personas pues que hayan logrado la entrega total de sus evidencias puedan pasar al siguiente ciclo, que sería la etapa práctica. Ese es el objetivo. Entonces, nosotros dentro de esta construcción, de este taller, que ha sido quizás la mayor debilidad que hemos tenido en cuanto a las entregas de evidencias, pues hemos tenido, digámoslo así, algunos atrasos dentro de ella. Entonces, es sumamente importante que los podamos validar. No sé, Jamie, cómo te has sentido, cómo vas, y me gustaría escucharte con respecto a las entregas de evidencias. ¿Cómo vas con ellas? ¿Sabes qué tienes pendiente? El tema técnico, pues hasta ahora presenté la evidencia de SIGO la 2, la terminé ayer y pues estaba leyendo ya la evidencia 3 y para empezar a realizarla. Ok. ¿Consideras que te va a alcanzar el tiempo, Jamie?
La verdad no lo creo, pero voy a hacer todo el esfuerzo posible. Pues ya entendí como lo más difícil que era la primera etapa de La SIGO. parametrización. Sí, la parametrización que quizás es lo más complejo dentro de SIGO, pero si ya construiste la parametrización, como lo manifiestas, pues ya esta etapa solamente son registros y son más cortos en cuanto a transacciones y demás. Sí, señora. Ya, ahorita empiezo ya con la etapa taller 17 y la idea es terminarlo y empezar con la última fase. Sí, esa última fase, de hecho, Jamie, pues es una fase más simple, porque ya todo lo tienen, digámoslo así, registrado dentro del sistema. Entonces es una fase mucho más simple. Ahorita en la fase 3 que estás, o para la fase 3 que vas, en esa fase, pues lo que tiene allí de particular o diferente es el tema de una liquidación de nómina. Aunque yo ya les hice una grabación con respecto a ella, pues si es de ser necesario, pues me van indicando y yo les voy compartiendo como información o documentos que les sirvan para, perdón, que les sirva para el desarrollo de esa parte, de ese punto del taller, porque realmente es un solo punto del taller que pide el tema de la nómina. Entonces, es sumamente importante que si de pronto tienes allí alguna duda o algún vacío por allí, me Profe, comenta con sí, yo tiempo estaba para mirando poder. acá con el tema de SIGO, eso también hay que presentarlo, lo de la nómina también hay que hacerlo en SIGO, ¿sí? Sí, Ah, hay ok. que hacerle el registro, hay que hacerle el registro en SIGO, sí señora. Ah, bueno, listo, sí, señora. Recuerden que es importante tener presente que para esas evidencias de ese taller de contabilidad siempre debemos entregar los anexos y lo que hacemos en SIGO. Bueno, sí, señora. Ok. Por aquí observo conectado a alguien más, pero no sé si tengas alguna pregunta. Estábamos hablando con respecto a la construcción de las evidencias que tenemos allí pendientes. No sé si ya revisaron el taller y quieren que yo les fortalezca en algo para ustedes construir, porque la intención de la sesión es poderles aportar dentro de ello, pero quisiera hacerlo desde la necesidad que ustedes tienen en el momento, que es la construcción de la evidencia o de las evidencias que están allí a puertas pues de entregar. Entonces, por eso les hago la pregunta. Profe, yo estaba leyendo en el tercer taller algo Sí. de que explicaban ahí que uno ingresaba y que le llegaba como un dato al correo y eso, pero pues estoy un poco perdida con ese tema, profe, porque no sé si nosotros nos toque crear un correo y que nos llegue para dar el toque o solamente eso es como información que brindan. Eso ahí es informativo, Jamie. Esa información que está allí dentro de ese taller les está ilustrando básicamente cómo hacer un trámite para facturación electrónica. Eso no lo podemos hacer, pues si no tenemos un registro o un usuario ante la DIAN, no lo podríamos hacer. Eso es netamente informativo. Informativo para que ustedes conozcan el paso a paso del trámite que hay que hacer ante la DIAN. Eso está más o menos entre la página 12, 11 en adelante. Y allí te muestran varios pantallazos del portal y permíteme y comparto el anexo. Sí, de hecho me gustaría muchísimo que me preguntaran porque la intención de reunirnos es precisamente y quizá quitarles un espacio de descanso, pero consideré pertinente adelantarla en el caso de ustedes para que tuviesen tiempo para hacerlo. ¿Te refieres a esto que estoy compartiendo aquí en pantalla, Jamie? Sí, señora, es que yo estaba leyendo esa parte y yo dije, ven, ¿y dónde yo ingreso? ¿Cómo hago para poder que me dé el toque y eso? Entonces estaba un poquito perdida ahí con ese tema. No, Jamie. Esto es netamente informativo. De hecho, este anexo para el taller 3 tiene digámoslo así, muchísimas páginas, pero la gran mayoría de ellas son netamente informativas.
Aquí lo que está haciendo el taller es mostrarles cómo tramitar una resolución de facturación electrónica, cómo generar esa autorización por parte de la DIAN y cómo hacer el canal para que cuando se facture electrónicamente a la DIAN le llegue automáticamente el reporte de la facturación que está generando. Entonces, eso es lo que está aquí. Entonces, todo ese proceso desde la página 10, 11 hasta por acá, toda esta parte es netamente informativa. Eso no tienen nada que hacerle allí, solamente conocer como las etapas o los procesos para llevar a cabo ese tipo de trámites ante la DIAN. A partir de la página 27 es que nuevamente empieza como con algunos parámetros y básicamente son información para crear facturas de ventas y demás. Pero ustedes ya habían creado ese tipo de documentos en la parte 2. Entonces es como esa información que tienen allí. Primero les enseñan a construir o solicitar autorización para la facturación y luego pues les enseñan cómo elaborar la factura ya una vez parametrizada. Y ya esto es como más informativo, de mostrarte cómo el paso a paso de cómo elaborar la factura, de cómo elaborar un recibo de caja, que es lo que te están mostrando aquí. El taller en sí parte de la página 84, si no estoy mal. Exactamente. Ese es el taller. Ese es el taller, lo que vamos a construir. Dice que algo de requisición de compra, tocas más arribita, esa parte. Una requisición de compra es solamente una solicitud. Si bien eso es un documento netamente informativo, yo ahí le estoy solicitando al proveedor que me venda, ¿verdad? X cantidad de artículos. Entonces, ese es como un documento netamente informativo, no tiene un registro en particular, sino que las empresas para controlar el tema de las compras lo que hacen es realizar la solicitud. Hay algunos que lo llaman requisición, otros lo llaman orden de compra. Realizan ese documento para que cuando llegue el pedido puedan validar y decir, bueno, yo pedí 100 porque me mandan 200 y no se sature dentro de sus inventarios. Entonces es una manera también de controlar las entregas que realiza el proveedor para que no me envíe algo que yo no he solicitado. Entonces es un documento, sí sigue siendo un soporte para efectos contables, pero es netamente informativo. Entonces, el sistema maneja ese tipo de, digámoslo así, esos documentos informativos allí para luego legalizar la compra. Y seremos desde el día 20, ¿verdad? Sí. Ah, listo, profe. No, es que tenía mis dudas ahí, pues qué pena, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y ahora cómo hago esa factura que me salga así como lo de la DIAN y ahora cómo hago esto? Entonces tampoco lo había iniciado por eso. No, pero eso es informativo, Jamie. No tienes allí, ahí lo que les están mostrando, y de hecho me parece muy interesante el anexo que comparte un paso a paso de todo lo que se debe preparar para efectos de legalización de una facturación electrónica, que es lo que ahorita está, digámoslo así, en auge, que todas las empresas están obligadas. Entonces, es sumamente importante que nosotros tengamos noción de dónde se hace el trámite, ¿verdad? Aunque para hacer ese trámite, pues se necesita que la empresa esté registrada ante la DIAN, tener claves de acceso a la plataforma de la DIAN, firma electrónica y demás aspectos, pero es eso lo que les están compartiendo allí. Aquí el grueso dentro de esta actividad es básicamente, bueno, estas son compras, pagos de compras. Estas son compras, aquí están vendiendo. De hecho, aquí les dice factura de venta, recibo de caja, van a elaborar otro recibo de caja. Aquí están comprando nuevamente. Compras, una devolución. Y luego lo que vienen a hacer, o sea, estas operaciones desde el punto 20, desde el día 20 hasta el día 29, son operaciones de compra-ventas. Es lo que están elaborando allí.
Y luego a partir del día 29 es donde se da la preparación de la nómina. Entonces, dentro de esa preparación de la nómina tenemos un gerente general, tenemos un auxiliar, que ahí me indica que es salario mínimo, un auxiliar contable y administrativo, que gana 1.5 salarios mínimos, y lo que hay que hacer allí, pues, es liquidar la nómina para hacer la causación. ¿Qué es la causación? Reconocer todos los conceptos que yo estoy pagando, el sueldo, el auxilio de transporte si tiene derecho, las deducciones de salud y pensión, y el valor a pagar pues quedaría pendiente allí como es el neto a pagar, como una cuenta por pagar, y luego me pide que la cancele, que sería el paso 2, cancele esa nómina, es decir, registro el pasivo contra la salida de caja o banco. Luego me pide que cause lo que son las provisiones para efectos de parafiscales y prestaciones sociales. Entonces, aquí me da como toda la información para nosotros liquidar esa nómina, si tiene horas extras, toda la información para efectos, qué descuentos tiene el trabajador. Aquí me dice que tienen descuento por libranza. Aquí están unos datos de terceros por si no los tenemos creados dentro del sistema. Aquí es el caso de la nueva EPS, Pensiones Horizonte, ARL con MENA, Compensar, Humana Vivir. Entonces, esto es informativo o datos informativos de terceros que al momento de hacer el registro, pues si no los tenemos, tenemos que crearlo en el momento. Bueno, aquí les da una observación de que el empleado, que es el caso en el gerente, gana más de 10 salarios mínimos. Situación que no excluya a la empresa de pagar su seguridad social y el aporte para fiscales. Para los demás empleados restantes, la empresa está excluida del pago de aportes a salud y el aporte a ICBF y SENA. Entonces, ¿qué es lo que dice con respecto a eso? Que tengan presente que cuando estén liquidando la nómina de este señor, que es el gerente general, a esta persona hay que pagarle salud, ICBF y SENA. Y que para estos dos, que es el auxiliar o los dos auxiliares, no se debe pagar el tema de salud y de pensión. ¿Eso por qué? Porque hay una norma, cuando vimos el tema de las obligaciones laborales, hay una norma que excluye para que las empresas realicen esos aportes siempre y cuando el trabajador devengue hasta 10 salarios mínimos. Esa persona está ganando más de 10 salarios mínimos, por ende debe estar excluido de ese beneficio. Entonces, yo les había compartido y ya enseguida les muestro. Permítanme un segundo. Profe, disculpa, eso de nómina lo hacemos en el que lo enviamos la primera vez, profe, ¿se puede hacer? En el que tú nos explicaste cómo se contabilizaba la nómina. Correcto, es eso lo que van a hacer. Y dentro de la plataforma también tienen un anexo que es el anexo 11. Y en ese anexo 11, que creo si ya se está observando aquí en pantalla, en ese anexo 11, miren que aquí tenemos toda la información. De hecho, ustedes lo que tienen que hacer es borrar, por lo menos aquí tenemos datos de 3 personas. Vamos a ver si esto me deja borrar o no me deja borrar. Este anexo 11 tiene el ejemplo para que ustedes puedan construir su nómina. De hecho, el anexo 11, sí, es este. Entonces, en este formato ustedes pueden hacer su liquidación. Lo único que tendrían que hacer es el cambio de los valores y demás para que puedan realizar la construcción de la nómina. Entonces, esa información está allí consignada dentro de la plataforma y le favorece, obviamente, para que ustedes liquiden.
Allí ya esto está formulado, ustedes lo único que tienen que cambiar pues es el valor del salario mínimo. El valor del salario mínimo pues ahorita que es 1 millón de pesos y el valor del auxilio de transporte también que cambió. Ok, profe. Esa es la parte Profe, bueno, quizás. buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alexander. Profe, mire, ese documento tiene un problema y es que ese documento no se deja editar. O sea, tiene uno que hacer el documento todo de nuevo. O sea, le sirve a uno como un ejemplo más. No puede uno copiar información. Voy a compartirles una plantilla aquí que ya tiene unas fórmulas, Alexander, ya que me hacen mención a ello, para que ustedes lo puedan hacer. Está un poco más simple que él, pero les puede servir como ejemplo y se guían ya de esa plantilla para realizar las otras fórmulas, que fue la que les compartí a ustedes cuando les estaba explicando lo de la liquidación de la nómina. Entonces, profe. voy a compartir por este medio para que ustedes puedan trabajar con él. Entonces, permítanme un segundo y ya se los comparto para que ustedes lo tengan y se apoyen de él. ¿Y usted cómo va con el desarrollo de las evidencias, Alexander? Mientras que comparto por aquí el documento. Profe, ese taller no lo he empezado porque yo me enfoqué en entregar las demás actividades porque yo sabía que como usted tenía un poquito de más tiempo, entonces me enfoqué en entregar las transversales porque hay que las transversales los profesores, imagino que tienen un tiempo limitado para mirar las evidencias y entonces pensé que era mejor ponerme al día con las transversales y enfocarme entonces ya ahora sí con las tareas suyas, profe. Ese taller no lo he empezado, ¿no? Pero sí ya lo he visto, o sea, ya he visto el material, lo que hay que hacer, sí lo he mirado. Ok, pero ¿saben qué me preocupa del tema por el hecho de el cierre de nosotros, que nosotros debemos cerrar plataforma el día 5? Entonces debemos acelerar bastante el paso para que podamos entregar o al menos si nos queda algo pendiente, pues que ya yo pueda dar una fecha al decir, no, denme una semana más mientras que ellos entregan evidencias. Esa es la parte que me preocupa. Es la parte que me preocupa que no logremos alcanzar. Entonces, por eso les hago la pregunta precisamente por ello, porque me salta ahí esa... ¿Hay qué posibilidad hay de pronto de presentar? O sea, la idea pues que estemos con nosotros al día y que por lo menos solo nos quede el último taller para presentarle después del cierre, o sea, adelantar el taller 3 esta semanita y que nos quede ya el último solamente por entregarte a ti, que con las otras actividades estemos al día. No sé, me parece, Alexander, ¿tú qué opinas? Yo digo porque realmente esas actividades se ven sencillas, pero de todas maneras nosotros no estamos tan prácticos para hacerlas y siempre lleva tiempo porque, y sobre todo uno que trabaja, pues uno en el día yo trabajo y me toca en la noche pegarme ahí y no es mucho el tiempo que uno le queda para realizar las actividades y se gasta bastante tiempito. Evaluemos, yo evalúo cómo vamos, yo voy a dejar las evidencias habilitadas hasta el próximo domingo 5 de junio, porque el día de cierre es el día 3 de junio, entonces yo las voy a dejar habilitadas hasta el día 5 para validar qué tenemos pendientes y pasar un informe final de evidencias pendientes por entregar. Y ya yo en el transcurso, una vez pase eso, pues ya yo realizaría la consulta con la coordinación para validar que me den el espacio siquiera hasta el 9 o hasta el 10. Eso los obliga a ustedes a que aceleren muchísimo la marcha
para que puedan entregar al menos esta semana, como ustedes mismos lo están manifestando, esa primera parte y que exista el compromiso de entregar eso la próxima semana, porque necesitamos hacer el cierre definitivo y obviamente hay algunos aprendices que están allí con ustedes que necesitan ser desertados y necesitamos ya como esa evaluación final para poder hacer entregas o informes de cierre de esta ficha y que ustedes puedan tener la opción de certificarse o de iniciar todo ese proceso de etapa práctica para que se puedan certificar en 6 meses, eso sería este mismo año, o a más tardar enero, pues si el proceso se inicia o el trámite se inicia después. Entonces es sumamente importante con ello. Entonces permítanme, ya les comparto por aquí esta plantilla de la nómina. Deben tener en cuenta allí en esa plantilla de nómina que de hecho les voy a mostrar específicamente donde nos hace la observación. Les voy a mostrar este puntico a tener en cuenta. Permítanme que no me quiere mostrar. El archivo. Ahora sí. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que les dice el taller, son 3 personas las que ustedes deben liquidar. ¿Qué es lo que les dice el taller con respecto a la seguridad social y los parafiscales? Les está indicando que esa persona que gana los 13 millones de pesos está obligada a pagar salud y está obligada a hacer los aportes a ICBF. Entonces, esta y SENA. Entonces, esta es para el empleado con más de 10 salarios mínimos. Salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esta persona, adicional a esto, debemos liquidarle todo lo que tenga que ver con el tema de salud y pensión. Estos valores o esas casillas que están allí resaltadas en verde que ustedes están observando, deben liquidarse solo y exclusivamente para la persona que gana los 13 millones de pesos. Entonces yo aquí tengo tengo formulado para que me liquide sobre el total de vengado menos el auxilio. Ahí está formuladito, pero en estas casillas que no están, entonces ustedes lo que tendrán que hacer es formular, ¿verdad? Entonces, este valor de la salud va a salir del sueldo o del total de vengado de esa persona por el aporte. En este caso, aquí tenemos que es el 8.5, entonces ustedes lo van a calcular. Esa es la particularidad de esa plantilla. Adicional a eso, deben realizar revisión porque ese empleado, de hecho en el anexo, ese es el anexo, ya les confirmo el número del anexo, y esa sí tiene una plantilla para realizar el proceso. Tenemos el anexo 13 y el anexo 14. Entonces, en ese anexo 13 y 14, ustedes deberán cargar la información de ese empleado de 13 millones. El 13 es el ejemplo, el 14 es la plantilla para hacer el cálculo. Entonces, ustedes deberán trasladar ahí esa persona para validar si tiene o se le debe realizar retención en la fuente. Entonces, es sumamente importante que lo tengan presente. Entonces, aquí dentro de estos deducidos, ustedes pueden adicionar lo que ustedes deseen. La nómina allí tiene libranza, ustedes lo pueden hacer. Entonces, aquí tenemos la libranza, entonces ustedes liquidan su libranza, dentro de la nómina tienen los valores. Tengan aquí presente que estas deducciones van sumando dentro del total deducido, al igual que los devengados, suman del total de vengado. Y con esta plantilla, pues ustedes se les va a facilitar un poco más la liquidación de la nómina.
ya luego, ¿qué tenemos que hacer? Contabilizar ese proceso. Entonces, voy a validar aquí el anexo y les oriento con respecto a ello. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Hay para la Sí, persona sí. que gana más de 13 millones, cómo se haría para sacarlo del SENA? ¿Cuál sería la fórmula? Ok, mira, la fórmula es simplemente tomo el valor del total de vengado. Aquí voy a suponer que tengo 3 personas. Entonces, de ese total de vengado, le multiplico por el 2%, que es el porcentaje. Ok. Eso es lo que hay que hacer allí. Entonces, permíteme, yo esto lo dejo como porcentaje para que lo puedan hacer directamente una multiplicación. Entonces, tomo el valor de vengado por el porcentaje que tienes allí dentro de la misma casilla. Y ahí te va a dar automáticamente el valor. Entonces, eso lo vas a hacer exclusivamente para la persona que gana los 13 millones de pesos. Para las demás, pues simplemente tal cual como está allí, así lo pueden dejar. Lo único que tendrían que hacer es anexar la información y tener presente las novedades. El documento, dígame. Qué pena, eso se puede hacer, o sea, cada plantilla por individual, o sea, una plantilla para el gerente y otra plantilla para el auxiliar, o toca los 3 en una sola plantilla. Yo les sugiero para efectos de liquidación, y voy a dejar de compartir pantalla y te voy a mostrar. Permíteme un segundo. Les sugiero que lo haga de forma individual. ¿Para qué? Para que se te facilite la identificación de la información, porque en el anexo, en el taller, que es este, mira que aquí te está mostrando que debes guardar el comprobante para cada empleado. Entonces, mira que yo aquí tengo la información del empleado. Entonces, voy a crear en Sigo transacciones, nóminas, crear nómina, ¿verdad? Voy a crear un comprobante. Si a través de ese comprobante no les deja crear, regístrenlo como una nota de contabilidad, no pasa nada porque recordemos que nosotros no tenemos nada electrónico por efectos de que debemos de estar registrados en la DIAN y esto es una simulación. Perdón, si no nos deja crear el comprobante de nómina, lo hacemos en una nota de contabilidad. Exactamente correcto. Entonces, fíjate que aquí tienen toda la información de lo que van a contabilizar. Esto es lo que van a hacer ustedes por cada tercero. Y es el primer punto que nos pide el taller, que es esto que les mencionaba por acá. Lo primero que vamos a hacer es que causación o reconocimiento. ¿Qué es la causación o reconocimiento? Hacer este registro que tenemos aquí. Qué pena hay que los voy a marear, pero toca devolvernos. Entonces, este registro que está aquí es la causación o el reconocimiento. Entonces, ¿qué vamos a causar o reconocer? El sueldo para cada trabajador, las deducciones que le vamos a hacer, la retención. Mira que aquí tengo, estos son los datos para el gerente. Entonces aquí ya yo tengo cuánto es el sueldo, qué es débito, lo de salud, lo de pensión, lo de libranzas, lo de las retenciones. Mira que todos son valores que van al crédito, ¿verdad? Entonces ahí me va a generar. Entonces, si yo tengo separaditas las nóminas, se me va a facilitar el ejercicio. Pero si no las tengo separadas, no voy a identificar cuánto le voy a cargar a cada persona. Entonces, por eso les sugiero que realicen. Entonces, yo aquí, permítanme, yo comparto pantalla completa para no estar pasando para un lado y del otro. Entonces, yo acá en la nómina, pues simplemente lo que hago es una copia. Entonces, le digo mover y copiar, me creo una copia de ese Excel y pues tengo el empleado número 2 y hago exactamente lo mismo. Entonces, si estoy liquidando el empleado de 13 millones, pues le calculo salud y pensión, para los demás no. Entonces, eso es lo que me va a facilitar el ejercicio. Las cuentas dentro del anexo van a cambiar dependiendo de los conceptos. Qué tantos devengados tenga o las novedades de nómina, qué tantos devengados tenga la persona, qué tantas deducciones, y esa información la tenemos aquí en el anexo cuando nosotros nos venimos acá y nos dicen cuáles son las novedades. Las siguientes novedades son las no de nómina. Entonces aquí me dice que Mónica
tiene un sueldo básico así, pues aquí lo representan de 11.500 y les hago la observación porque allá me dice que son 13 millones de pesos, allá en la parte superior, ahí está la cédula, no tiene auxilio, no tiene horas extras, tiene un descuento de libranza. Fíjense que ella no tiene ningún tipo de novedad, solamente el descuento de libranza y por esa razón acá en la liquidación aparece así. Tiene el sueldo, tiene las deducciones de salud, de pensión que son obligatorias, la retención en la fuente, que les mencioné ahorita el anexo número 13, y la cuenta por pagar porque vamos a causar solamente. Luego hacemos lo mismo con el empleado número 2, que es Fernanda, que gana, allá nos dice 1.5 salarios. Recuerden actualizar el salario, el auxilio de transporte, que ya este año es diferente. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, no tiene novedad, solamente un descuento por libranza. Todos tienen como la misma figura, excepto el auxiliar de patio, que es Miguel, que sí tiene horas extras diurnas. Aquí me está indicando que tiene horas extras y que tiene descuentos por libranza. Aquí tenemos toda la información para realizar esos cálculos de horas extras. Aquí están los porcentajes para hacer el cálculo. Entonces, ahí este es el, digámoslo así, el fuerte de este taller número 3, que hay que hacer esta liquidación de nómina. No sé si hasta aquí tengamos alguna otra pregunta. Por el momento, por mi parte, no, profe. Ok. Luego que han registrado la causación de la nómina, viene el pago de la nómina. Entonces, mira que en el pago lo único que vamos a hacer son el registro de estas dos cuentas. La 25 que iría aquí en el débito, porque la estoy cancelando, contra la salida de la caja por el valor que le dé esa 25. Estos dos procesos los vamos a elaborar por cada trabajador. A cada trabajador le vamos a hacer exactamente lo mismo. Causamos y luego le pagamos. Luego por acá nos piden crear registrar todo lo que tenga que ver la provisión de seguridad social. Y esta, pues aquí está la información con los datos de los terceros. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Solamente cargar débitos y créditos. Aquí tenemos los gastos, van a ser al débito, los pasivos que inician con el 2 van a ser al crédito, para todas las cuentas que están allí. Entonces va a ser la misma dinámica para todas. Al final empieza a quedar en 0, ¿cierto, profe? Dígame, sí, exacto. Débitos deben ser igual a créditos. Ok. Esta información, ¿de dónde sale? Aquí en la nómina, cuando ustedes están liquidando aquí la nómina, fíjense que aquí tenemos un campo para la seguridad social. Entonces, aquí liquidamos lo que le corresponde a la empresa. Esto que está aquí lo contabilizamos cuando causamos el empleado. Y esto es lo que nos está pidiendo, que le registremos este campito que está aquí. Este pequeño cuadro que tenemos aquí es lo que me está pidiendo que registre ahorita. Entonces, ahí está el cuadrito, qué pena, profe, va persona por persona, ¿verdad? Empleado por empleado. Sí. Esta tiene la particularidad de que yo podría sumarlo porque van a ir a nombre de las entidades promotoras de salud o van a ir hacia los fondos de pensiones. Vamos a validar cómo está cada uno. Entonces, esta como es por terceros, si son las mismas administradoras, por lo menos aquí, yo podría sumar la EPS de este y de este y lo puedo registrar en el mismo tercero porque es la nueva EPS. Las pensiones podría hacer lo mismo con este porvenir de este y de este. Entonces, eso me puede facilitar el proceso. Yo puedo sumar los dos valores si el tercero es el mismo para hacer un solo registro. Ah, bueno.
Eso podríamos hacer para estos campos que tenemos aquí. Y bueno, esto es la causación de todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales. Entonces, para estas prestaciones sociales, también dentro de la nómina que les voy a compartir, aquí también tenemos el campo. Miren lo que aquí está. Entonces, en este campo de prestaciones sociales, voy a ponerlo en otro color. En este campo de prestaciones sociales, sí lo debemos hacer empleado por empleado, porque ese sí es a nombre del empleado que voy a hacer esa causación. Entonces, este sí toca hacerlo uno a uno. Entonces, ahí se nos va a dar como el ejercicio de poder cumplir con todos los puntos que me pide para ese ciclo. Por aquí luego me dice que debemos... Ah, bueno, no, esto no, ya no es de nómina, ya esto es otra cosa. Ok, eso es con respecto a la nómina. Voy a validar si por acá les puedo compartir el documento. Sí, sí lo puedo compartir. Y ya ustedes hacen descarga y uso de él para desarrollar esa evidencia. Permítanme un segundo, les comparto. Ok, ahí está en el chat, lo pueden descargar para que ustedes puedan observarlo y trabajar con él. Ese le va a facilitar todo el punto. Ya lo que tendrían que hacer sería ir directamente a SIGO y registrar las operaciones en SIGO. Me indican si lo pueden descargar. Yo ya tengo ese, lo tengo guardado desde la primera vez que hice lo de nómina, profe. Ah, ok, perfecto. Tú ya no lo habías compartido. Ah, ok, perfecto. Con los otros instructores, ¿cómo va usted, Jamie? ¿O cómo van ustedes, más bien la pregunta? Yo ya... A mí en la Sí. tercera fase lo único que me falta por hacer es lo tuyo. Y de la Sí. cuarta fase tengo pendiente que hable con la profe de inglés. Lo que pasa es que yo perdí la evaluación. Había unas cosas que no las había entendido. Y ella me dijo que iba a hablar contigo para que me volvieras a habilitar, por favor, la evaluación. De la fase 3. No, de la 4, profe. De la 4. Sí, señora. Ok, yo aquí, bueno, sí, me dijiste que ya habías publicado eso. Ok, por aquí observo otro documento escrito. Bueno, yo valido esa evidencia. Y me falta solo hacer la educación física del resto. Yo ya publiqué la infografía también del proceso de ajustes de cierre. Sí, yo ayer califiqué algunas. Tengo otras allí pendientes por evaluar. Es este cuestionario, el de la fase 4. Aquí lo tengo, que te aparecen de... Ok, perfecto. Ya enseguida entonces lo voy a dejar. Pero yo creo que él está habilitado, Jamie. ¿No has tratado de acceder a la plataforma? Pues decía que había un intento y la verdad no lo volví a intentar, pero sí hablé con ella y ella pues solo me comentó eso. Pero él sí está habilitado, de hecho tiene varios intentos. Ah, ok. Pues ahorita tiene reviso. varios, ya enseguida lo voy a validar, pero estoy segura que tiene varios intentos y se cierra el 3 de junio. Listo. Y ya te confirmo eso, para que de una vez... Ya te confirmo. Sí, ella tiene 5 intentos y está habilitado hasta, tiene fecha límite el 31 de mayo, o sea, hasta mañana. Hasta ahí tiene fecha límite de entrega. Ah, listo, profe. Entonces ahorita ya lo hago, que ya entendí lo que ya me explicó ayer. Ok, perfecto. Sí, eso sería lo que está allí pendiente.
Bueno, y ya las evidencias, sí observo que no tienes evidencias en cuanto a lo de cultura del deporte y faltarían las evidencias también de la profe. Sería un foro, el foro Ya lo y ya, presenté. dime. Ya lo presenté el foro de inglés, falta que me lo Oh, califique y más tardecito subo el audio que me falta solo grabarlo. ok. Bueno, por aquí Alexander. Bueno, Alexander, yo te había hecho una observación, la verdad no he validado si volviste a publicarla en cuanto al programador de obligaciones de obligaciones laborales, ese por allí. Te falta el video de servicio al cliente, o no sé si ya lo subiste, pero bueno, hago la observación allí porque no lo veo evaluado. Ya lo envié hace rato, pero no me lo han evaluado. Ok, perfecto. Y bueno, y las Y las de evaluación. que ya me dices que ha publicado, que ya estás al día, y ya yo empiezo a hacerle seguimiento a ella. Aquí Asciende, Alexander, tienes esa, la de programador de obligaciones laborales, que no sé si ya lo reenviaste, la verdad no me he olvidado, pero esa es la única que dice allí. Señor. Estuvo ahorita en la tarde mirando el ejemplo que nos dan ahí en la guía, porque o sea, realmente no he entendido bien la información, qué es lo que hay que hacer realmente ahí. Entonces, estuve viendo el ejemplo que nos dejaron en la guía y para reenviarlo, para ver si... Programador de obligaciones laborales, Alexander. En ese es identificar mes a mes cuáles son las obligaciones que tiene la empresa, en cuanto a qué, en cuanto a nóminas, en cuanto a prestaciones sociales, en cuanto a aportes o pago de prestaciones sociales. Entonces, todos los meses fijo va a haber pagos de nómina, van a haber pagos de seguridad social, porque la seguridad social se paga mes vencido, entonces es que usted realice y voy a abrir esa guía. Permíteme un segundo. Ok, entonces aquí Alexander. Entonces aquí Alexander tenemos el esquema. El esquema lo que nos está mostrando es cuáles son las obligaciones que tiene la empresa con un trabajador periodo a periodo. Y esta necesidad de programar se da, ¿por qué? Porque obviamente la empresa debe conocer y de hecho ustedes van a servir de apoyo a esta parte operacional, administrativa, contable, y necesitamos conocer periodo a periodo cuáles van a ser las obligaciones de la empresa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, aquí tenemos el primero, aviso a los trabajadores si desean retiro de cesantías disponibles del año anterior. Eso es simplemente pues como informativo, pasar anuncios de terminaciones de contrato. Aquí por lo menos se dan liquidaciones de nómina, que era lo que te mencionaba. Cálculo y definición del monto de intereses sobre las cesantías. ¿Por qué? Porque las empresas todos los años, en enero, pagan los intereses sobre la cesantía, las liquidaciones de la nómina, sus novedades, verificación y validación de las nóminas. Entonces, si observas lo que nos están mostrando allí como ejemplo, son las diversas actividades que se deben preparar para el manejo del personal. Entonces, durante ese mes de enero, pues, se trabaja todo lo que son primas de intereses a las cesantías, perdón, se trabaja todo lo que son liquidaciones de nómina, pago la seguridad social de diciembre del año anterior, o de diciembre, en este caso, que estamos en el 2022, se pagó la seguridad social de diciembre del 2021. Entonces es que ustedes identifiquen periodo a periodo cuáles son las obligaciones que tiene la empresa. En febrero se pagan las cesantías del año 2021.
también se pueden pagar o tener planeador de vacaciones. Si hay empleados que tienen derecho a vacaciones, se va a pagar seguridad social de enero. Entonces, es que ustedes realicen dentro de cada mes, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones o los puntos a tener en cuenta por parte de la empresa para cubrir con sus obligaciones laborales? Es eso lo que pide la evidencia. Entonces, como nosotros hablamos de seguridad social, de prestaciones sociales y demás, es que ustedes revisen cuáles se deben dar y en qué periodo de los años. ¿Cuál prestación se genera en junio? ¿Cuál prestación social? El pago de la el pago de la prima. Entonces, hay La que hacer prima, la ¿no? observación. Pago del primer semestre de la prima, ¿verdad? Entonces, eso hace parte de junio y hay una fecha para hacerlo. Entonces, yo puedo decir al 30 de junio pago el primer semestre de prima. Entonces, es eso lo que hay que hacer en ese programador anual de obligaciones laborales, Alexander. Ok, pues ya lo entendí ya. Más o menos, o sea, solamente se va a hacer como si fuera un cronograma de... Exactamente, sí, señor. Es un cronograma, un planeador de actividades. En este caso son obligaciones que va a tener la empresa periodo a periodo, de enero a diciembre. Y para todos los meses hay obligaciones laborales que cubrir. Ok. Ok. Entonces, por el momento, pues los dejo hasta aquí, pues ya estamos en conversación. Yo quedo disponible para que ustedes me comenten. Como sé que ustedes trabajan solo en las noches y muchas veces en las noches no les puedo atender porque tengo otras sesiones, entonces me pueden dejar el mensaje, tan pronto pueda voy respondiendo de forma digámoslo así, paulatina en la medida que tenga o dependerá del volumen de mensajes que tenga. Entonces, lo importante es que ustedes vayan desarrollando sus evidencias, las entreguen y obviamente, de ser posible, pues le quitaré unos 10, 15 minutos el día sábado en horas de la tarde-noche para que validemos cómo estamos. Y lo podamos mirar, o lo hago el día lunes 5 de junio para que ya validemos y pueda yo hacer la consulta y darles como una respuesta al tema, de definir si nos dan el espacio hasta el 10 o no. Y obviamente confirmarles y consultarles cómo estamos también para gestionar las evaluaciones de las evidencias que estén allí pendientes dentro de la plataforma. Entonces, ese sería como el objetivo de la sesión. Tan pronto pasen esa tercera actividad de SIGO, pues quedo atenta a que me indiquen para que les dé orientaciones con respecto a la cuarta evidencia y que puedan ustedes culminar el desarrollo de las evidencias de ese componente o competencia contable. Entonces, si no tenemos preguntas, dudas, los dejo o doy por finalizada la sesión para que sigan descansando. Listo, Profe. Muchas gracias. Señor. Cualquier cosa yo te estoy escribiendo a ver si me queda algo pendiente de la tercera fase. Ok, Jamie, quedaría. Profe. Señor. Le pregunto, para realizar el último ciclo es necesario tener los 3 ciclos ya terminados, lo del ciclo contable, lo del cierre. Sí, sí, porque ya Hay que esos tener son operaciones registrados de cada una de las fases. O sea, para hacer el último taller sí necesitas, porque necesitas cargar los activos, necesitas cargar toda la información para poder hacer. ¿Qué puedes hacer de la cuarta fase? La infografía, esa sí la puedes hacer. Sí, esa la hice ya, profe, esa la envié ya. Ok. Entonces necesitas es adelantarlo de SIGO para que puedas entregar esas evidencias y puedas obviamente avanzar a la cuarta fase. Bueno, listo, profe. Ok. Con gusto. Ok, entonces les deseo una feliz noche, que sigan descansando. Entonces estamos en contacto la próxima semana para validar entonces
alguna novedad o duda que tengan al respecto. Listo, profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Con gusto, feliz Buenas noche. noches. Bueno, pues.